Entonces hay ejemplos de sustancias que nos ayudan a entender esto. Por ejemplo, hay una sustancia que se llama inulina, que cuando llega a los glomérulos se filtra, ¿no? Aquí estamos viendo moléculas de inulina. Imagínense que cada puntito morado es una molécula de inulina. Entonces esa sustancia se filtra, pero no se reabsorbe, o sea, se excreta, se sale en su totalidad. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de una sustancia que se excreta totalmente. Hay otras sustancias que empiezan a pasar por el mismo mecanismo, llegan al glomérulo, se filtran, pero al revés, se reabsorben en su totalidad. Un ejemplo de esto es la glucosa. En un paciente sano, la glucosa se debe de absorber o reabsorber en un 100%. Hay otras sustancias en donde bien llegan al glomérulo, se filtra cierta cantidad y solo se reabsorbe un porcentaje de esas sustancias y otro porcentaje se excreta. Un ejemplo de esta sustancia es o podría ser la urea. Y finalmente hay otras sustancias que pasan por lo mismo, en donde llegan al glomérulo, se excretan en cierta cantidad, pero también se excretan a nivel del túbulo, o sea, se filtran a este nivel y se excretan a nivel del túbulo o de los capilares peritubulares. Y entonces lo que sale por la orina es la suma de lo filtrado pasivamente y de lo excretado activamente. Un ejemplo de este podría ser algunos ácidos o algunos fármacos. Entonces, quedamos que la formación de orina participa en estos tres procesos y los componentes, a grosso modo, de la orina son principalmente agua, pero también cloro, sodio, urea en un 2%, ácido úrico en un 0.5% y algunas otras sustancias en un porcentaje menor a 2%. Aquí, pues, hay que entender que este rubro de otras sustancias puede incluir a más de 90 o hasta más de 100 sustancias que se han descrito que pueden participar en lo que se conoce como síndrome urémico, no solo urea como está aquí, sino algunas moléculas unidas a proteínas, entre otras cosas, ¿no? En cuanto a la concentración de la orina y la hormona antidiurética, pues para poder lograr una concentración de la orina se tiene que llevar a cabo un balance iónico y mantenimiento del nivel de agua. Y para eso se requieren procesos a nivel del riñón que son regulados por hormonas, principalmente dos, la hormona aldosterona. La hormona aldosterona se produce en las glándulas suprarrenales y lo que nos ayuda a hacer es aumentar la reabsorción de sodio y calcio y aumentar la secreción de los iones potasio. O sea, tiene estas dos funciones principalmente. La hormona antidiurética, conocida también como vasopresina, es una hormona que se produce en el tálamo, pero se guarda o se almacena en la hipófisis posterior. Entonces, la principal función de esta hormona es regular el balance del agua. Vamos a ver más al ratito cómo ocurre eso. Hasta ahorita, con los datos o conceptos que llevamos, podemos decir que si alguno de esos mecanismos se altera, puede dar lugar a algunas condiciones anormales, como por ejemplo uremia. La uremia es un cuadro caracterizado por toxicidad debida a acumulación de desechos nitrogenados en la sangre. No solo urea, sino otros productos como beta-2 microglobulinas, entre otras cosas. Decíamos que la glucosa normalmente se reabsorbe en un 100%, pero cuando eso no ocurre, cuando la glucosa está en una cantidad mucho más alta de la que se puede reabsorber, como en los pacientes diabéticos, por ejemplo, entonces la glucosa se empieza a tirar por la orina y a eso se le llama glucosuria. Lo mismo pasa con la albúmina. La albúmina, que es una de las proteínas principales en el plasma sanguíneo, no es normal que filtre o que se filtre por los capilares que forman parte del glomérulo, pero cuando eso ocurre, pues entonces encontramos albúmina en la orina y llamamos que el paciente tiene albuminuria. Tampoco es normal que el paciente orine sangre, pero cuando existe presencia de sangre en la orina, a eso le llamamos hematuria. Asimismo, cuando hay una concentración anormal de iones, ya sea calcio, fósforo, etcétera, estos se acumulan en las vías urinarias y pueden dar lugar a cálculos o litos renales. Los litos renales, una manera que tienen de anunciar su presencia es dando un dolor característico que se conoce como cólico renal. Y bueno, pues todos estos tienen mucha relación con lo más temido en cualquier tema relacionado con los riñones, que se conoce como enfermedad renal crónica, que se puede definir como un deterioro irreversible de la función renal, probablemente secundario a destrucción de las nefronas.